Eh, Estamos pasando por épocas de muchos sufrimientos. Lo aleno, lo alejem, que Hashem nos salve de todo esto. Pero, lamentablemente, el pueblo de Israel está pasando por mucho sufrimiento y está por el piso. Y nosotros nos levantamos y buscamos saber qué quiere Akadosh Baruj Hu de nosotros en este momento. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Algo nos está pidiendo, porque para algo nos trae todo esto. Dice, ¿cuál es la forma de evitar todo esto que estamos soportando? Todo esto que hoy en día vemos en el mundo. Y sobre este tema, el camino a seguir nos lo muestra Rav Toisik, Shelita. ¿Te acordás? Rav Toisik era el que empezó el libro con el Rav Toisik. Bueno. Y el Tana Kadosh, Rabbi Pinjas Ben Yair. Wow, ahora me empecé a acordar. Rabbi Pinjas Ben Yair, el que su hija fue La esposa. tuvo el honor de ser la esposa de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ella iba por el camino y la Gemara cuenta en el Tratado de Julín. No, el que iba por el camino era Rabbi Pinjas Ben Yair, que tuvo una hija y que la hija fue merecedora de ser la esposa de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿No es cierto? Él iba por el camino, cuenta la Gemara en el Tratado de Julín, que iba por el camino y de repente llegó a un río, al río Ginay, y vio que estaba el río muy lleno, con una corriente muy fuerte, muy caudaloso, ¿sí? Y no había forma de cruzar. Entonces él decretó sobre el río que el río se abra, que abra sus aguas delante de él. Y el río lo escuchó y se abrió en dos. Rabbi Pinjas Ben Yair cruzó, pero los que lo acompañaban quedaron del otro lado. Se olvidaron de pasar, no aprovecharon y pasaron con él, ¿no? Bueno, cuando terminó de pasar, dijo, así hacemos con los que me acompañan. Y enseguida el río se abrió otra vez. Como que un desprecio. No, Rabbi Pinjas Ben Yair dijo, está bien al río, Baruch Hashem que te abriste por mí, pero ¿y los que me acompañan que quedaron ahí atrás? ¿Qué hacemos con ellos? Entonces el río se abrió otra vez. Pero el que lo acompañaba, uno lo acompañaba. El río se abrió enseguida por el acompañante, que de acuerdo a la mayoría de las opiniones de Rishonim, no era un yudí. Inclusive no era un yudí y las aguas se abrieron para él. La Gemara en la Gemara Yerushalmi, en el Tratado de Emay, discute la segunda parte del relato. Dice que Rabbi Pinjas Ben Yair, él iba con sus alumnos y llegó al río. Y el río estaba muy alto, y llegaba a una altura descomunal. Perdón. Rabbi Pinjas Ben Yair dijo, Ginay, lo llamó al río. Abrí tus aguas. Y el río no preguntó, no preguntó nada, se abrió. Cuando llegó al otro lado, los alumnos empezaron a gritar, Rabbi, ¿y nosotros qué hacemos acá? Otro más, tampoco pasaron con él. Bueno, dice, ¿acaso nosotros tenemos también la posibilidad de cruzar el río y que el río se abra para nosotros? Así dijo, la pregunta es si los alumnos tenían la fuerza para decretar sobre el río que se divida. Si tenían ese hut para poder. Aunque ellos estaban aparentemente pidiéndole permiso a su Rab para pedirle al río. ¿Qué les dijo Rabbi Pinjas Ben Yair? Le dijo así: si ustedes nunca avergonzaron a un hombre y nunca despreciaron el cabot de una persona, nunca rebajaron el honor de una persona y nunca hicieron sufrir a su compañero, entonces ustedes van a poder cruzar el río, le van a poder pedir que se divida. Rabbi Pinjas Ben Yair no les preguntó a sus alumnos
si ellos habían estudiado todo el Shas, si habían estudiado todo el Talmud, Babli y Yerushalmi. No les preguntó eso. Sí, eran No les preguntó si consumidores. estudiaron. No les preguntaron si ellos separaban plata para hacer acá. Tampoco les preguntó eso. Tampoco les preguntó si cuidaban su santidad y su pureza. Tampoco les preguntó eso. Él sabía que tenían cualidades espirituales muy altas, sus alumnos. Todo eso seguro que lo cuidaban. Y tenían fuerza para pedirle al río que se abra, según las cualidades, según el nivel espiritual de ellos. Muy bien, estaban en muy cuanto a elevados. cumplimiento, Ben Adam la Makom, o sea, entre ellos y Hashem, Shabbat, Estaba todo pureza familiar, cuidado de los ojos, Está muy cuidado, elevado, sí. estudio, continuidad en el estudio, darse de acá, separar el diezmo. Todo esto está perfecto, ¿sí? Pero él solamente le preguntó si avergonzaron a alguna persona, o si no le dieron el honor suficiente a un yudí, o si le hicieron sufrir. Entonces, no va a haber problema. Díganle al río que se abra, y el río se va a abrir. El Yerushalmi, este Yerushalmi, aparece en un folleto de cartas del Hasonish. Y me dijo a mí, un Rosh Yeshiva muy grande, que escuchó que el Hasonish repasaba esto veces y veces sin número. Repasaba esto y, por supuesto, a la gente, ¿no es cierto? Le traía este relato. ¿Este relato para qué? ¿Para qué? A reforzarse. Para que todos podamos saber cómo tenemos que tratar a nuestros semejantes. Rabbi Pinchas ben Yair, él era de las personas que sabía hablar, hablaba muy lindo a la gente, a sus alumnos, pero también cumplía lo que hablaba. Nuestros sabios dicen que él recibió sobre él de no tener provecho de ninguna persona en este mundo y de no recibir ni siquiera una moneda de nadie. Eso es un matanotije. No dice eso, no. Uno de esos días, un día muy caluroso de verano, el sol le pegaba muy fuerte sobre el rostro y él estaba caliente por el calor, estaba muy acalorado, muy transpirando. De lejos vio un árbol. ¿Y qué decidió? Sentarse bajo la sombra del árbol para cubrirse bajo su sombra, para taparse un poco del calor. Y tuvo una idea, se le apareció un pensamiento en el primer instante después de que se sentó bajo el árbol y dijo: se trata de un árbol que pertenece a alguien y yo prometí no tener provecho de ninguna persona en el mundo. Enseguida se levantó y se fue. Y Mulay pertenece a Kadosh Baruj Hu y no a alguien. Bueno, cuando vio esto a Kadosh Baruj Hu, le mandó un paquete. ¿Qué paquete? De pájaros, hijos y pichones, hijos de paloma, dice acá. Bene Yoná. Dice, todos se pusieron, abrieron sus alas y se pararon en un lugar sin moverse de ahí. Wow, para darle sombra. Para darle sombra a Rabbi Pinchas ben Yair. O sea, se pusieron no sobre la cabeza de él, porque si no le van a dar premios. En el aire. Claro, el cielo estaba un poco inclinado y entonces así, claro. Pues están directamente arriba, es peligroso. Bueno, entonces, vio Rabbi Pinchas ben Yair la sombra y dijo: Ribono shel olam, Señor del mundo, yo sé que estás haciendo esto por mí. Wow. Pero yo no quiero provocar sufrimiento a los animales. Ellos están parados ahí, quietos. No es la manera de ellos. Quietos, claro. Y no es la costumbre de ellos. Cuando ellos andan volando y van y vuelan y dice, ellos no sufren. Pero estar así parados, esto les provoca sufrimiento. Esto era Rabbi Pinchas ben Yair. Hay que pararse. Hay que pararse y reverenciarse.
antes de decir Pirkei Avot, esto es una costumbre de Ashkenazim, que decimos Pirkei Avot todos los Shabbat después de Minjá, entre Pesach y Rosh Hashanah. Un capítulo cada Shabbat. Y antes de decir el Pirkei Avot, decimos la Mishnah de Sanedrín del Perek 10. Kol Israel yesh laem helek lolam haba. Todo Israel tiene parte en el mundo venidero. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos eso antes de decir Pirkei Avot? Dice, al principio del Pirkei Avot, Athalat Amirat, el principio, con lo que yo dije recién. Todas las Mishnayot empiezan así, la Mishnah empieza así, Kol Israel yesh laem helek No, lolam no, haba. toda la Mishnah no empieza así. Eso es una Mishnah del Masechet Sanedrín. La Mishnah de Avot. La Mishnah de Avot. Pirkei Avot. De Avot. Cuando vos ves un Pirkei Avot, está escrito Kol Israel. Bueno, está bien. Porque, dice, nosotros empezamos a decir Pirkei Avot el Shabbat después de Shevish el Pesach. Sí. Lo que te dije recién. Shevish el Pesach Era Kriyat Yam-Suf. fue la partición del mar. Sí. ¿Sí? Que ahí los hijos de Israel pasaron por lo seco dentro del mar. ¿Cierto? Y los egipcios se ahogaron en el agua. ¿Por qué tuvo mérito Israel de Akadosh Baruj Hu ahogue a los egipcios dentro del mar? El Midrash Tanjuma, en Perashat Kitizá, dice que cuando Israel salía de Egipto, ellos hicieron un pacto uno con otro. Cuando Israel salió de Egipto, Cada uno con su compañero. cada uno con su compañero, le dijo un hombre a su compañero, vamos a recibir sobre nosotros que vamos a tratar de acá en adelante de ayudarnos unos a los otros, de preocuparnos un hombre por su compañero. El Midrash Domé, hay un Midrash parecido en el que está escrito que en el momento que Israel salió de Egipto y vieron a los egipcios que los corrían detrás, ellos vieron que la situación era terrible. Era una cosa muy amenazante. Está escrito, Veine Misraim no sea Harem. Está escrito en Sefer Shemot. Vieron que los egipcios corrían detrás de ellos. Claro, seguro. Dijo Rashi que esto era el ministro de Egipto. Que él viajaba por el cielo para ayudarlos. ¿Ayudarlos a quién? Y la situación de Israel en ese momento no era buena. Y el ministro de los egipcios, ministro, ¿no? Un ángel era. Seguramente. Él podía argumentar que Israel eran idólatras y que no tenían ningún mérito para ser salvados. ¿Por qué? Porque en Egipto está escrito cuando salían de Egipto, que el ángel le preguntó qué diferencia entre unos y otros, entre los egipcios y Son los israelíes. iguales, sí. Están igual en tu madre que O sea, ellos estaban en un nivel de impureza que estaban a punto de colapsar el pueblo de Israel. Entonces, el ángel de los egipcios tenía argumentos para acusar a Israel y venía persiguiéndolos. Es posible que es posible que con esto nosotros podamos explicar la Mishnah que decimos antes del Pirkei Avot. Esta de Kol Israel tiene parte en el Olam Haba, ¿no es cierto? Que, como decimos, cuando salimos de Shevish el Pesach, cuando salimos de la partición del mar, y nosotros tenemos el recuerdo todavía de esta fiesta santa, donde tuvimos, ahora mismo tuvimos la partición del mar, donde Israel recibió sobre sí honrar un hombre a su compañero, todavía vivía en cada yudí Adaim Hay Etzel Kol Yudí Mathilim Bamirat Pirkei Avot. Momento, hay muchas comas acá. Así es. Cuando nosotros salimos de Pesaj
y recordamos, todavía está en recuerdo la fiesta, ¿sí? Y pasó que, bueno, que salimos de la partición del mar y recibimos honrarnos. Ahora lo leo sin esto último. Cuando salimos del séptimo día de Pesaj y todavía tenemos la fiesta en recuerdo, todavía vive en cada yudí, o sea, el recuerdo de la fiesta, todavía vive en cada yudí. Ahí empezamos a decir el Pirkei Avot. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esto viene a mostrarnos. Recordamos que todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Y en esa Mishnah también hay una lista de quiénes son los que no tienen parte en el Olam Abba. Y uno de ellos es el que avergüenza a su compañero. ¿Atarrotse Olam Abba? ¿Vos querés mundo venidero? El camino para lograrlo es con buenas cualidades. Así Israel tuvo el mérito de que se parta el mar. Y tenemos que saber que también hay como estas cosas y tenemos que saber que también están los que no tienen parte en el mundo venidero. Hashem nos guarde. ¿Por qué? Por malas cualidades. Quiere decir que las buenas cualidades tienen un peso muy fuerte. No por eso no nos exime de cumplir Shabbat, no nos exime de estudiar Torah, pero no nos exime, no nos exime de darse de acá, pero cuando hay que pesar en la balanza, esto sobresale. En el pueblo de Israel hubo tiempos muy difíciles. Habrá. No sabemos si habrá, capaz que hagamos Teshuvá todos, si no va a haber más. Hurban Bet HaMikdash, la destrucción del Bet HaMikdash. El Masea Slav Begam Beyamenu. Masea Slav es las cruzadas, me parece. Sí, las cruzadas. Las cruzadas que fueron en nuestros días y en épocas anteriores, la época del Holocausto, y hoy que matan Yudim casi cada día. Hashem nos guarda. Con atentados y cosas raras que todos los días hacen esta gente. Dice, con todo esto que vemos que es algo que bajo, ¿no es cierto? Algo que nos pone en un punto bajo. La vergüenza y el desprecio que hay hoy hacia los Yudim en todo el mundo no hubo en otras épocas. En la época del Hurban, por ejemplo, en la época de la destrucción del Bet HaMikdash, por ejemplo, había otros pueblos que no querían asociarse con Nebuchadnezzar y con Nerón, el emperador. No querían. Ellos que iban a destruir Jerusalén, pero no todos querían. No querían participar. Seguro. Cuando Hitler, Máximo Besigró, él quiso traer destrucción a todo el pueblo de Israel, él, durante 4 años, estuvo haciendo planificaciones. Planificaciones. Estuvo haciendo propaganda contra los Yudim en todo el mundo. Él quería mostrar ensuciando a los Yudim. Y él invirtió muchísimo dinero para que todos los medios de comunicación divulguen caricaturas y escenas de Yudim que los Yudim eran come sangre, por ejemplo. Que ellos asesinaban gente y se comían su sangre. Y con todo esto, él despertó en el mundo un odio contra los Yudim y consiguió gran parte de su diabólico plan. Exactamente. Hoy, Nitan Jacob Lemeshisa de Israel. Dice, hoy Jacob puede levantarse. Israel puede salir de este desprecio
Pero, sin embargo, Olhim Borgim Meajenu Bene Israel. Ellos siguen con estas cosas y vienen y matan de nuestros hermanos, los hijos de Israel, y todo el mundo se calla. Esto es algo que pasa hoy, ¿no es cierto? Cuando matan a un palestino, hoy va voy, Israel asesinos mataron a un pobre palestino. Ellos matan todos los días y ellos buscan matar, ¿no es cierto? Y sin embargo, el mundo se calla. No hay nadie que responda. Hay gente que responde, pero no la gente que tiene que responder. Así es. Dice, nadie le istadek al arigat yudim. Nadie necesita, ninguna persona necesita preocuparse por la muerte de judíos. Me contó un yudí de Londres, que un palestino se paró y no sé si golpeó o hirió a un estudiante de Torá delante de los policías ingleses. Wow. Y ellos no levantaron ni un dedo. Son más antisemitas que los antisemitas los ingleses. No levantaron un dedo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo que es un yudí. No hay problema. El Midrash Rabá en Eja, aparece que cuando entraron los no yudim al Ejal del Bet Hamikdash, ellos vieron los querubim, esos 12 muñecos que enfrentados, ¿no es cierto? Las caras de ángeles, sí. Las caras de los rostros de ángeles enfrentados, y ellos se burlaron del pueblo de Israel. Dijo Koshorhu, ¿ustedes avergüenzan a Israel? Yo los voy a avergonzar a ustedes para siempre. Dice, ¿y cómo va a pasar entonces que en todo lugar del mundo el yudí sigue sufriendo vergüenza y Akadosh Baruj Hu no nos salva de las manos de ellos? Si Akadosh Baruj Hu dijo que él se va a vengar por todos los tiempos. Dijo, ¿por qué Akadosh Baruj Hu hace esto? Pregunta Kalrab. Dice, ¿cuál es este enojo grande que tiene Akadosh Baruj Hu con nosotros? Estamos desunidos unos con nosotros. Seguro que Akadosh Baruj Hu nos quiere decir algo, ¿no es cierto? Bueno, nuestros sabios dicen que Akadosh Baruj Hu se comporta con el pueblo de Israel ojo por ojo. Si nosotros nos fortalecemos en el punto que nombró Rabbi Pinjas Ben Yair a sus alumnos, darnos honores unos a los otros, entonces vamos a ser merecedores de que también del cielo van a cuidar nuestro honor. Pero no lo hacemos, entonces, ¿cómo Hashem va a cuidar nuestro honor? Vamos a tratar de dar vuelta en nuestra memoria. A ver, ¿yo alguna vez hice sufrir a una persona? ¿Avergoncé a alguna persona avergoncé? ¿O disminuí el honor de una persona? Seguro que sí. Bueno. Entonces, ¿quién sabe cuántas veces nosotros podemos... ¿Quién sabe cuántas veces nosotros podríamos abrir el mar? Y no solamente un mar de agua, sino el mar de sufrimientos y decretos. Pero del cielo nos preguntan a nosotros estas preguntas, las preguntas de Rabbi Pinjas Ben Yair a sus alumnos. ¿Con qué mérito nosotros podemos abrir el mar? ¿Ustedes están seguros que no dañaron a una persona y que siempre se comportaron dando honor a los demás? Ojalá que podamos contestar esto afirmativamente y de esta forma romper el mar, abrir el mar y que Akadosh Baruj Hu diga a nuestros sufrimientos, basta. Muy bueno, por favor.